Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 31 de enero, en que celebramos la memoria de San Juan Bosco, presbítero. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos leyendo la lectura. En la primera lectura, la carta a los Hebreos. Leemos el capítulo 10, versículos 32 al 39. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados, se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá, pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe destinados a salvarnos. Palabra de Dios. Las palabras que leemos el día de hoy en la carta a los Hebreos nos impulsan a esa perseverancia en la fe, y perseverancia delante de todos los tormentos y todos los sufrimientos. Ya decíamos ayer cómo la carta a los Hebreos nos ha introducido en toda la magnitud del sacerdocio de Cristo, en todo el cumplimiento de la nueva alianza delante de la antigua alianza. ¿Para qué? Para demostrarnos dónde tiene que basarse nuestra esperanza, dónde tenemos que poner nuestra confianza. Confianza que tiene que llevarse a lo largo de la vida con paciencia, sabiendo que, lógicamente, el tiempo de este mundo es tiempo siempre corto, limitado, temporal. El día de ayer justamente una persona me comentaba, es que yo tengo miedo a la muerte. Y le digo, seguramente también tienes miedo a viajar. Sí, me dice, me aterra viajar. Claro, es que no has logrado ver lo grande que es el destino. Porque una persona es capaz de enfrentarse al miedo de subirse a un avión, de treparse en cualquier medio de transporte, porque el lugar a donde va le parece significativamente importante, porque el lugar a donde va hace que valga la pena el viaje. Por eso es tan importante en nuestra vida tener claro que yo soy viajero, que soy peregrino, hacia dónde voy. Si yo tengo claro en esta vida que yo voy hacia el cielo, entonces claro, no voy a tener, no voy a tener miedo al viaje. Y ese viaje en parte no es solo toda esta vida que tenemos que vivir, sino además que incluye la muerte. Y la muerte se vuelve así, esa puerta que yo tengo que atravesar. ¿Para qué? Para llegar al cielo. Pero si durante mi vida no ha crecido en mí el anhelo de llegar al cielo, si mi corazón no ha estado puesto allá, entonces claro, el que se me acabe lo temporal me va a llenar de pánico, porque no he visto otra cosa, porque no conozco
otra cosa, como lo dice la carta a los Hebreos. Recuerden aquellos primeros días y recuerda situaciones muy difíciles cuando recién habían sido iluminados por el bautismo. Qué bonita expresión, ser iluminados por el bautismo. ¿Por qué? Porque a través del sacramento del bautismo efectivamente hemos iniciado ese camino de iluminación y hemos sido iluminados en el sentido de convertirnos en hijos de Dios. ¿Y qué sucedió? Que los bautizaron y no hubo más problemas y todo fue dicha y todo fue felicidad y todo fue facilísimo. No, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Fueron expuestos públicamente a los insultos, a los tormentos, y otras compartieron los sufrimientos de otros hermanos maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel, aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes. Me quitaron mis bienes, y esto es lo que vivieron los primeros cristianos. Sí, pero me quitaron mis bienes sabiendo que tengo en posesión otros mejores y perdurables. Pero claro, si yo estoy convencido de que los bienes que tengo en este mundo son lo máximo, entonces obviamente el corazón quedará atrapado en ellos. Las cosas de este mundo nos permiten hacer tantas cosas y nos permiten tener comodidades. Y está muy bien que una persona tenga sus cosas, muy bien. Lo que no es lógico es tener nuestro corazón apresado a esos bienes. Creer que sin eso que tengo, mi vida no tiene sentido. Pero si al final del día ninguno de los bienes me voy a llevar. Pero claro, si yo solo contemplo, lo repito, si solo contemplo la vida en este mundo, qué difícil va a ser caminar. ¿Por qué? Porque no voy a caminar, siempre voy a estar anclado aquí, en el mismo espacio, en el mismo lugar. Por lo tanto, fíjate cómo lo dice la carta a los Hebreos, no pierdan la confianza, porque la recompensa es grande. Qué bonito es tener esto claro, qué bonito es llenar nuestro corazón de la verdadera esperanza. No pierdan la confianza porque la recompensa es grande. ¿Cuál es la recompensa de la que ha venido hablándonos la carta a los Hebreos durante todos sus capítulos? Esa recompensa que no es otra que la vida eterna. Lo que ahora necesitan entonces, ¿qué es? La perseverancia. Para seguir cumpliendo la voluntad de Dios y entonces alcanzar lo prometido. ¿Qué necesito? La perseverancia, mantenerme siempre perseverante en la lucha. Qué bonito es entonces tener ánimo, ánimo verdadero, ánimo de decir, sí, yo voy para adelante, voy caminando hacia el cielo, con todas las dificultades, con todo lo difícil que resulta, pero voy caminando hacia el cielo. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Una persona pudiera pensar, bueno, pero la carta a los Hebreos, que fue escrita en el inicio del cristianismo, se equivocó. ¿Cómo es esto de que pronto, pronto vendrá? Han pasado 2000 años y el Señor no ha llegado. Y sin embargo sabemos que en primer lugar nuestra vida es muy limitada. Que aunque yo llegue a una vejez, siempre veré como, pero bueno, fue una vida que se me pasó volando. Porque en la medida que pasan los años, efectivamente, todo eso que voy viviendo se va viendo en la memoria como más reducido, como más pequeño. Y entonces, en primer lugar, nos damos cuenta, claro, mi vida es corta, aunque sea larga en años, en apariencia, siempre mi vida temporal será corta. Y en segundo lugar, cuando dice pronto, pronto es lógicamente una medida relativa. No está diciendo en 5 años, en 10 años, en 4 años, no, pronto.
¿Y pronto es relativo a qué? Bueno, si nosotros tomamos en cuenta la eternidad, todos los años que puedan pasar hasta la segunda venida del Señor serán pronto. Si yo lo comparo frente a la eternidad, lógicamente que entonces ese término relativo pronto se convierte en eso, en pronto, aunque sean miles de años. Aunque sean miles de años al lado de la eternidad, se verán prontísimos, se verán como algo muy corto. Si el justo permanece fiel, vivirá, pero si desconfía, dejará de agradarme. El Señor ha dicho esto y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No ser de aquellos que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Fíjate en esta expresión, destinados a salvarnos. El Señor, ¿qué quiere de mí? Quiere la salvación. ¿Qué quiere para mí? Quiere todo el bien. Todo el bien. Eso es lo que yo quiero conseguir. En la lectura del Evangelio leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos al reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Recuerda que antes de ayer estábamos leyendo cómo el Señor le explicaba a la multitud la parábola de la semilla y el sembrador. El sembrador que sale a sembrar y parte de la semilla va cayendo en distintos lugares. Y cómo después de haber dicho esta parábola, ya en privado, sus discípulos le pidieron que se las explicara. Ahora nos enfrentamos en cambio a las conocidas como parábolas del reino. ¿Por qué? Porque lo que dice Jesús es: ¿cómo voy a comparar el reino de los cielos? ¿Cómo y con qué cosa voy a comparar el reino de Dios? Y tenemos dos parábolas. La primera parábola se refiere a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Y por eso recordaba lo que leímos hace 2 días, porque obviamente se ligan estas dos parábolas, la siembra y vuelve a retomar lo que sucede ya va al particular. En la primera parábola había dicho: finalmente la semilla cae en tierra fecunda y producen de acuerdo a la capacidad que tienen, algunos un porcentaje, otros otro porcentaje. Ahora va a explicar el Señor que hay un misterio en la siembra, y esto lo está refiriendo al reino de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando cae la semilla en la tierra, cuando el hombre siembra la semilla en la tierra? Que pasan los días y las noches y sin que él sepa cómo. La semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto con un proceso.
Primero los tallos, luego las espigas y después los granos y las espigas. Dos elementos entonces que componen esta parte de la parábola. El primero, el misterio. Yo puedo comprender y pretender comprender todo en este mundo. Puedo entender cómo funciona el reino de los cielos en este mundo. No. Por eso la Iglesia, cuando nos habla de esos dones maravillosos que nos da el Señor y que son los sacramentos, ¿qué nos dice? Nos dice que son signos sensibles, es decir, que podemos percibir por nuestros sentidos. El agua con la cual se bautiza, el pan y el vino que se ponen sobre el altar, la confesión que hace el penitente y la absolución que recibe de parte del sacerdote. Son bienes sensibles. Efectivamente los podemos ver, los podemos escuchar, los podemos tocar, pero son signos sensibles de la gracia invisible de Dios. Yo no puedo ver el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Veo la hostia, veo ese pan que he puesto sobre el altar. Ante mis ojos no se ha convertido en otra cosa. Yo no puedo ver que una persona que ha recibido el bautismo se ha transformado en hijo de Dios. No, eso es invisible a mis ojos. Y efectivamente, gran parte de las cosas en esta vida van a permanecer ocultas. ¿Cómo funciona esa gracia de Dios? Bueno, muchas veces se nos va manifestando y podemos verla y podemos ver sus resultados, pero no sabemos cómo ha operado. Eso nos queda efectivamente en un gran misterio. Y este misterio no significa que nuestra vida pase en la oscuridad, porque recuerda que cuando hablamos del misterio, hablamos de una luz tan radiante que no nos permite ver. Y tenemos que irnos acostumbrando a esa luz para ir viendo poco a poco, para ir entonces adquiriendo esa posibilidad de ver lo que el Señor me va a ir mostrando. Pero siempre habrá ese misterio. Pero en segundo lugar, hay otra cosa. Hay un proceso. La semilla germina, crece y la tierra va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Un proceso. Todo en nuestra vida, todo en este mundo necesita un proceso. Este conocimiento es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos permite enfrentarnos a un mundo que nos invita a la inmediatez, que quiere que todo sea inmediato. No puede ser inmediato. Yo no puedo conocer la Escritura en un día. No puedo. No, es que yo quisiera conocer toda la Escritura y entenderla. En un día no puedo. Y requiere toda la vida. Toda la vida de irla profundizando, irla estudiando e ir queriendo más. Todo en esta vida necesita un proceso. Por eso es que una de las virtudes fundamentales en el camino cristiano va a ser la paciencia. Porque yo no voy a ver resultados inmediatos. No, la inmediatez no existe. No existe en la naturaleza. Todo en la naturaleza exige un proceso. Y en segundo lugar, dice, cuando están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, ha llegado el tiempo de la cosecha. Con esto que nos está recordando el Señor, cómo ese tiempo, todo ese tiempo y todo ese proceso llegará a su fin. Llega el momento de la cosecha. Y volvemos entonces a toparnos en la lectura del Evangelio con el tiempo final, es decir, con el fin de nuestra vida y cómo llegará también el fin del mundo. La segunda parábola es sobre la pequeñez, aquello que parece ridículo, aquello que parece insignificante, una semilla de mostaza. Bueno, eso se hará enorme.
No, no, es que de algo tan pequeño. Nosotros somos aquellos que creemos que Dios todo lo puede. Eso significa ser un creyente. Si yo no tengo esta fe, entonces no creo verdaderamente en Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día y un feliz fin de semana para todos.